el objetivo de esta mañana es, pues eso, intentar lo más gráficamente y de forma más comprensiva y rápida poder explicar cómo funciona BIOS para poner más dudas que puedan surgir, porque lo tengamos lo más claro posible. Al final, de lo que voy a hablar, más de la gran mayoría, todos los que hay aquí, sabéis, entendéis perfectamente más que yo, pero bueno, son pequeños conceptos que hay que tener en cuenta y ya está. Me gustaría empezar, antes de nada, me gustaría empezar a explicar un poco qué es BIOS, ¿no? Porque cuando veis un BIOS aquí en el almacén o escuchéis la palabra BIOS, digáis, hostia, el chisme ese para qué sirve, ¿no? ¿Eso para qué es, no? Bueno, pues BIOS es un sistema de oxigenación diseñado para tratar y oxigenar el cultivo en línea, con miles y millones de microburbujas. También somos capaces de oxigenar reservorios, balsas, y a nivel foliar también tiene una serie de beneficios. O sea, es un sistema que trabaja con una tecnología patentada, que tenemos patentada a nivel nacional e internacional, que no produce ozono. Son muy importantes porque el ozono tiene sus beneficios, pero también para muchas cosas es demasiado residuo, demasiado oxidativo, y eso a nivel producción es importante. De hecho, si no es la única tecnología, es de las poquísimas tecnologías en el mercado de oxigenación que tienen el certificado de CAE como insumo para la agricultura, incluso orgánica y ecológica, ¿no? Básicamente, ¿qué es BIOS? Pues BIOS es un equipo el cual se instala, se adapta a cualquier cabezal de riego, como estáis viendo aquí. Digamos que la parte de abajo es la parte hidráulica. Imagínate que si llevamos un cabezal de riego ya antiguo, pues lo que hacemos es una pequeña adaptación y simplemente hacemos un bypass para obligar a que todo el agua, si no todo el agua, al menos el 70% del agua, pase por BIOS. Y de BIOS lo que hacemos es producir internamente, que eso lo vamos a ver ahora, miles, millones de microburbujas, las cuales pasan en los mezcladores. En los mezcladores la empezamos ya a mezclar y ese aire enriquecido, esa microburbuja la empezamos a mezclar con el agua. De ahí intentamos pasar a los filtros. Siempre intentamos en una instalación instalar BIOS antes de los filtros, ¿no? O sea, primero la bomba, luego BIOS y luego ya sistema de filtrado, y de ahí a los sectores. Si no puede ser porque la situación es imposible, pues no pasa nada, se puede instalar después de BIOS y ya está, ¿de acuerdo? El instalarlo antes de BIOS por conseguir uno de los beneficios, que es la limpieza, de mantener los sistemas de filtrado, reducir la autolimpieza. Básicamente, la instalación, sea un modelo sea otro, es así, el concepto es ese. Esa microburbuja, nuestro objetivo, ¿cuál es? Llevarlas hacia la planta. La gran diferencia y la gran virtud de BIOS es que esas microburbujas viajan no metros, sino hasta kilómetros. O sea, desde el cabezal de riego hasta el gotero último, si tienes 5 kilómetros, esas microburbujas, tú eres un liño y vas a ver ese agua, un agua espumosa, un agua con miles y millones de microburbujas, las cuales dentro de esas microburbujas ya no es aire. Lo que estamos introduciendo son unas moléculas que vamos a ver ahora, que fabrica o produce nuestra tecnología, ¿no? Esa microburbuja, incluso si regamos suelo, la estás viendo en el suelo. Entonces, gráficamente para un agricultor es muy visual, muy fácil de identificar, para hidropónicos, sin problema también. Luego la balsa. Pues la balsa, el objetivo de oxigenar la balsa no es subir los ppm de oxigenación en esa agua para llevar esa oxigenación al cultivo, no, porque ya lo hacemos en línea, entonces evitamos ese proceso. Simplemente tratamos las balsas, ¿para qué? Para biológicamente mantenerlas estables, y se puede hacer de dos maneras. Una, recirculando con la misma bomba, haciendo autolimpieza, o lo más sencillo y más económico es inyectando ese aire enriquecido a través de unas mangueras que vamos a ver ahora, en una balsa, a través de goteros mismos, y de esa manera pues se programa el equipo para que insufle, se llama, la balsa el tiempo que queramos. Y luego tenemos la opción también y beneficios a nivel foliar. Tú coges un agua que vas a mandar a 1 kilómetro a un punto hidrante, cual ese agua va a llenar una cuba para tratar foliarmente. Si esa agua va tratada con BIOS, se han demostrado bastantes beneficios, ¿no? Porque tiene un poder de humectación, y esa humectación consigue que todos los productos que aporte el agricultor para su cultivo sean mucho más eficaces, ¿no? Y hay muchos beneficios contrastados, y principalmente hay estos que ves aquí, pues justifican de sobra la inversión de BIOS,
la limpieza del sistema de riego, se ve en pocas semanas, cualquier producto lo ve. Oxigenación del suelo y sistema radicular, más raíces, pero más pelos absorbentes en la planta. Optimizar agua, abono y fitosanitario, también lo tenemos más que comprobado. Mejora física, química, biológica de agua y suelo. Aumento de rendimiento de cultivo. Prevención de patógenos, mejora de flora. Todo eso lo tenemos más que contrastado, ¿no? Entonces es algo que se puede asegurar perfectamente a un productor. ¿Qué producimos y cómo lo producimos, ¿no? Aquí tenemos un bio, instalado en un cabezal, ¿no? Bien, nuestro objetivo es, a través de la propia ventilación del equipo, isoventiladores, es introducir internamente la humedad del ambiente dentro de la máquina, hacia la tecnología. Humedad y aire. Como sabéis, la humedad es H2O, ¿no? Entonces, lo que generamos con nuestra tecnología se llama reacción fotocatalítica, que es hacer que esa humedad, eso lo vamos a ver ahora más detenidamente, pero básicamente, para hacer un resumen, esa humedad lo que hacemos o esa molécula de humedad, es dividirla en 3 moléculas más que son el grupo de oxilos, OH, OH-, superóxidos, que es el oxígeno con un ion negativo, y el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada de toda la vida de Dios, ¿vale? El H2O2, pero en muy baja concentración, tan solo 0,5 ppm, que pasado a porcentaje son 0,0005, entonces eso no tiene capacidad de desinfección. Por eso bio es un sistema de oxigenación seguro, el cual ningún productor va a tener nunca un riesgo de exceso de oxidación, el cual se pueda cargar la flora del cultivo o la materia orgánica, que es una preocupación importante que tienen los técnicos de campo, ¿no? y los productores. Como ya sabéis, pues eso, si no produce ozono, no genera sus productos residuales, apto para cualquier agricultor ecológico. Entonces, mira, la tecnología, la vamos a ver aquí, ahí ahora más detenidamente, está aquí arriba, son unas celdas, que vamos a ver ahora, y esas celdas son estas, tal cual, ¿no? Que lo que decíamos antes, generamos de una manera de ambiente, generamos subproductos de oxigenación, los cuales son diferentes al ozono, ¿no? Sin generar ozono. Pues esta es la tecnología, y consta de 2 partes. Una lámpara UVC, esa lámpara UVC, la lámpara UVC, la conoce todo el mundo. La gran diferencia de nuestra lámpara es que tenemos protegida tanto la intensidad como la onda, para no llegar a generar ozono, ¿de acuerdo? Y la lámpara por sí sola no haría nada. De hecho, la lámpara nunca el agua la llega a mojar. Nosotros nos da igual el tipo de agua que entre por la máquina, que sea el agua que sea, o lleve lo que lleve el agua, no afecta al mantenimiento de la tecnología. Entonces, lo importante es que es lo que lleva alrededor de la lámpara. Alrededor de la lámpara lleva este panel de abejas a ambos lados, y ese panel de abejas está impreso en una mezcla de metales, entre ellos titanio. Entonces, esa mezcla de metales, en transición con la lámpara, cuando entra la humedad, esa molécula de H2O, sucede esto. El H2O y el oxígeno, o sea, al reaccionar la luz y esos metales que hay en transición, divide esas 3 moléculas, o sea, divide esa humedad en esas 3 moléculas, OH-, O2- y H2O2, y una vez que hace su función y su trabajo, pasa a su estado natural, que es humedad y CO2, que también la planta lo aprovecha. De hecho, el CO2 es una cosa que se implanta en muchos sistemas de cultivo, ¿no? Por lo tanto, estamos consiguiendo doble beneficio: oxigenación, prevención de patógenos y a la misma vez generación de CO2, ¿no? Que aprovecha la planta. Pues eso es lo que es la tecnología, que es lo que básicamente nos diferencia a todo lo que hay en el mercado, porque luego la máquina internamente, pues ahora cuando la veáis, pues tiene muchos componentes que en cualquier mercado, son componentes sencillos de localizar, ¿no? Pero sin embargo, la tecnología es lo que... Marco, dile la diferencia, que es lo que os vais a encontrar de mucha gente, porque lo otro que se suele vender, como si fuese eso, son las nanoburbujas. Sí. ¿Vale? Hay mucha diferencia en lo que hay en el mercado, que son las nanoburbujas. Ha hecho bien de pararme, porque yo no quiero centrarme mucho aquí, por no enrollarme mucho, pero es importante. Porque mucha gente os dirá, oye, es que yo he puesto nanoburbujas y no me funciona. Hay una diferencia muy grande. O ozono, por ejemplo. O sea, en el mercado, todos los técnicos de campo, todos los agricultores conocen la oxigenación. Más de hecho, la oxigenación, nosotros nos aprovechamos muchísimo de que cada vez más los productores, pues, de hecho, la oxigenación se lleva haciendo toda la vida de Dios.
O sea, el hecho de dejar un terreno en barbecho, labrarlo, es para oxigenarlo. Lo que pasa es que el mismo peso del agua, los mismos bicarbonatos de sodio, van compactando el suelo o el sustrato y va haciendo que pierda oxigenación, y que es vital para el crecimiento del cultivo. Pero lo que nosotros hacemos básicamente con esta tecnología es forzar esa oxigenación en todos los riegos, en todos los cultivos, sin necesidad de ajuste, ni regulación, ni calcular, hoy sí, mañana no, que es también lo que nos diferencia ante la competencia, como decía Eugenio. ¿Qué sucede? Ozono, ¿no? Sistema de oxigenación del mercado, ozono. El ozono, la gran mayoría, quien lo conoce, ya lo ha descartado porque es un gran desinfectante, pero o sea, es como cuando tú te pones mal, te viene bien un antibiótico, ¿verdad? De puta madre, o sea, de maravilla, pero no puedes tomar antibiótico todos los días, porque si no al final es contraproducente, ¿verdad? Pues un poco lo que pasa con el ozono, ¿no? Y eso es lo que durante años se han dado cuenta, hace muchos años se empezó a instalar en las fincas y bueno, y por eso ya tienen algo de rechazo en el mercado. Lo que ha surgido después ha sido la nanoburbuja, ¿no? La nanoburbuja, el concepto es oxigenar el agua del reservorio. ¿El qué? ¿Cómo? Por decir, a través de su sistema recirculan el agua y meten nanoburbujas a esa balsa. ¿Para qué? Para saturar esa balsa, subir los ppm de oxigenación, y esos ppm, por un lado, controlar biológicamente y físicamente la balsa, que no se hagan microalgas, que no se hagan patógenos en el agua, que eso hasta ahí está bien, pero ahora viene a ser una parte que le dificulta muchísimo el proceso, que es llevar esa oxigenación hacia el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene dos hándicaps importantísimos. Uno, si la distancia del cultivo la tienes a tomar por saco, esa oxigenación pierde, baja. Entonces, a lo mejor lo que tú tienes, lo que mides a pie de balsa y lo que tienes al final del cultivo no tiene nada que ver, por lo tanto, las ventajas en el cultivo van a ser difíciles de comprobar, ¿de acuerdo? Claro, tienes que subir los ppm bastante para poder llegar a ese oxígeno a esa distancia. Eso genera un efecto contraproducente y es sector más cercano. La balsa es la misma para un sector lejano que para el sector cercano. Pues para ese sector cercano se ha comprobado de que ese oxígeno en exceso, esa saturación en exceso, llega a ser oxidante. Por lo tanto, la oxidación llega a ser contraproducente. Entonces, enternece demasiado la raíz y al final pues, puede ser contraproducente. Ese hándicap nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, muchos técnicos nos dicen, ¿pero a cuánto subir los ppm? Entonces nosotros ya hemos terminado por diciendo, ¿tú qué quieres? ¿ppm o beneficio en la planta? O sea, beneficio en la planta lo vas a ver en el cultivo porque están más que contactados. Entonces nosotros no necesitamos subir los ppm del cultivo, de la balsa, porque ya te estamos mandando la microburbuja con estas moléculas allí, donde la quieres. O sea, de hecho la puesta en marcha es muy sencilla. O sea, poner el equipo a funcionar, nos vamos al sector más lejano, cógete una gaveta, una botella de bezoya, la marca que sea transparente, llena esa botella y lo vas a ver ahí. Y eso lo vas a ver de forma continuada. Parece casera. Ya está oxigenando. Ya no necesitas ni medir ni ppm ni pp leche, como digo yo. Ya está, ya lo tienes ahí. Ahora, que tú quieres subir los ppm de la balsa, ¿vale? Pues si quieres subirlo, o circula, o insufla. Cuanto más tiempo insufle, más lo va a subir. Pero no para conseguir los beneficios de la planta, porque ya los tienes en línea. O sea, simplemente para tú mantener tu balsa tratada, digamos, mantenida biológicamente. Y eso, con muy poquito tiempo diario de tratamiento en la balsa, lo conseguimos. Por lo tanto, una ventaja grandísima es el ahorro energético. No tienes que estar con una máquina y una bomba de 10, 12, 15, 20 kilovatios más el equipo, otros 30 kilovatios continuamente ahí, muchas veces a lo mejor incluso hasta 24 horas, porque claro, si tú tienes que subir los ppm de la balsa, pues muchas veces se tiran horas y horas y eso al final energéticamente es muy costoso, ¿no? Bueno, entonces esa es la gran diferencia. Y luego, bueno, y la tercera diferencia, la más importante, que esta tecnología que produce estas moléculas que estamos viendo aquí y que estamos comentando es única y exclusiva. Entonces, por eso no necesitamos subir los ppm de la base, porque lo que generamos gracias a esta tecnología va en esa microburbuja que tú ves a 5 kilómetros, lo que tenemos ya no es aire, son estas moléculas que son oxigenativas y aparte de ser oxigenativas, reducen la tensión superficial del agua. Entonces, por lo tanto, percola mucho mejor en el sustrato, la planta necesita menos presión osmótica para extraer el abono y el agua, etc. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? El proceso, que es mucho más sencillo, de la oxigenación es mucho más sencilla, pero eso también luego es más visible. O sea, nosotros siempre cuando hablamos con un productor,
Yo no te puedo asegurar cuánto porcentaje de producción vas a sacar. No te puedo asegurar cuánto porcentaje más de precocidad en tu cultivo vas a obtener. Seguro que vas a tener, pero qué porcentaje nunca te lo voy a asegurar ni a afirmar. Pero sí que hay 3 cosas que estamos 100% seguros que el productor va a ver, que nos transmite en pocas semanas, que es eso. La limpieza del sistema de riego, todo el biofilm, materia orgánica que se acumula en los goteros, en la tubería, eso al disolverlo lo limpia en pocas semanas. A nivel radicular en pocas semanas se ve la diferencia y que la planta coge mejor el agua y el abono en pocas semanas. Entonces eso es muy rápido. Bio en eso, o sea, es mucho más visible que el resto de tecnologías. Que todas las tecnologías que hay en el mercado para oxigenar son válidas. La única diferencia es porque bio a lo mejor el proceso es más rápido. Que es al final lo que el productor necesita. Trabajamos con tres versiones, ¿vale? La versión de modelos pequeños hasta el B3, para hacer una idea, ¿vale? Y resumen un poco todo, por cada día, digamos, calculamos unos 20 metros cúbicos de agua, ¿de acuerdo? Por eso en esta imagen tenemos el B3, que el B3 es un modelo diseñado para un caudal máximo de 60 metros cúbicos, ¿vale? Y estos modelos, B1, B2, B3, la diferencia con el resto es que tanto parte hidráulica como parte electrónica va todo en el mismo cajón, va compacto, ¿vale? Ya a partir de ahí pasamos a estos modelos, en los cuales los mezcladores y las vías van de forma horizontal y tenemos la parte eléctrica, electrónica por un lado y la parte hidráulica en otro. Aquí lo estáis viendo por separado, ¿no? Pero ya los equipos, lo habéis visto más de uno, más de dos, vienen compactados, vienen en una estructura metálica, en el lado derecho van casados. Parte hidráulica y parte eléctrica electrónica, para que sea todo compacto. Entonces, pero si en un momento dado no pudiésemos por lo que sea, pues se puede poner distanciado, ¿no? Sin problema. Y luego tenemos los equipos de gran volumen, que también habéis visto más de uno, que a partir de 120 metros cúbicos, pues ya los mezcladores y las vías van en vertical. Y en principio tenemos hasta el modelo B16, pero que podemos trabajar, que son 320 metros cúbicos, pero podemos hacer el equipo a la que queramos. O a las malas, si tenemos que tratar 400 metros cúbicos de agua, pues ponemos dos B10, que son cada uno de 200 metros cúbicos, en paralelo y ya está, y fuera. Puede variar, siempre varía la parte hidráulica, más o menos cantidad de vías, dimensión, y la parte eléctrica y electrónica, o sea, internamente, o sea, el concepto en todos los modelos del mismo, lo único que varía es la cantidad, pues de tecnología, la cantidad de motores, la cantidad de todo, pero básicamente internamente todos son como estáis viendo aquí, como vamos a ver ahora allí. Todos cuentan de ventilación. Esta ventilación sirve para, como decíamos antes, introducir la humedad del ambiente, del aire, del exterior a las cámaras, que estas son las cámaras reactoras que decíamos antes, ¿no? Aquí están, internamente está la lámpara que no se ve, y por fuera están a ambos lados, que tampoco se ven, ahora veréis ahí, están las celdas de reacción, ¿no? Estas cámaras, esas lámparas, la reactiva un balastro que lleva en la parte de arriba, ¿no? Entonces, para esto, básicamente, esto es lo que nos diferencia a todo lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, el resto de tecnologías, porque todo lo demás, como decíamos antes, ¿no? Pues son componentes que vosotros conocéis de sobra, ¿no? Ventilación, ¿no? Para refrigerar motores y introducir el aire interior. Venturi, en este caso trabajamos con Venturi de 2 pulgadas ampliados, que simplemente a 1 kilo de presión bar ya tenemos 20 metros cúbicos. No retenemos caudal. En un momento dado sí que podemos ver una retención de presión, pero cada vez menos, porque hemos mejorado bastante las vías y los modelos actuales consiguen muy poquita retención, o sea, a lo mejor 100 gramos, 200 gramos. ¿Vale? Conjunto de contactores y relés, motores neumáticos, que le llamamos inyectores, conjunto de conexiones metálicas, donde tenemos la válvula entre retorno, aquí, un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia lo ponemos únicamente para máquinas internacionales, porque como ya sabéis, trabajamos a 220 voltios, 60-50 Hz,
y cuando mandamos el equipo fuera, pues se pone valedor para únicamente pasar de 60 Hz que tenemos fuera a 50 Hz los motores inyectores. El resto de componentes los tenemos que trabajar a 50-60 Hz. Por lo tanto, solamente el variador solamente actúa ante el motor inyector o motores, ¿no? Porque este equipo, por ejemplo, lleva un motor. Es el B2, es un modelo pequeñito, pero los modelos más grandes, como decíamos antes, se van ampliando tanto de motores como de cámaras. Digamos, de hecho, para que llevéis una idea, también, cada cámara de estas es equivalente a cada vía, ¿vale? O sea, si tenemos 2 vías, pues son 2 cámaras. Si 3 vías, 3 cámaras. En 4 vías, así de forma consecutiva. Y con los motores igual, has dicho, ¿no? Y los motores, no, los motores varían los caballos. Los caballos, los HP, o sea, dependiendo también del modelo, pues se aumentan los motores para aumentar los HP, los caballos. Bien, con esto ya salimos fuera de la máquina. Y esto fuera de la máquina ya es, básicamente, bueno, en instalación, menos el cuadro eléctrico, lógicamente con sus componentes que ahora los vamos a ver internamente, vamos a parar ahí. Digamos que del cuadro eléctrico que alimentamos, por supuesto, sacamos una manguera de 5 hilos, la cual va a una caja de conexión, ¿no? Y de esa caja de conexión ya lleva su manguera de 5 hilos con su conector 5 pin, ¿no? Para cada pin para su hilo, ¿no? Entonces, lógicamente, dependiendo del modelo, que eso lo vamos a ver ahora, tiene una sección de cable otro. O sea, el modelo hasta el B3 tenemos sección de cable de 1,5, el consumo es pequeño, no lo vaya a ver. ¿Vale? El modelo es pequeño, pero según va aumentando de modelo, pues lógicamente aumentan los vatios, los kilovatios y aumenta la sección de cable. Bien, y esto ya es parte de la instalación hidráulica, que nos pararemos un poquito más allí con el equipo. Básicamente tenemos un conjunto de electroaulas, siempre va una electroaula, ¿vale? La segunda es opcional, pero también os la mandamos siempre, que es para cuando vamos a tratar los hidrantes, el agua para el tratamiento foliar, ¿no? Y de ahí pasamos, esta electroaula mandan el aire enriquecido a un venturi que se pone en la tubería de hidrante, ¿vale? En forma de bypass. El mezclador estático, que estos mezcladores estáticos, como habéis visto en las imágenes, va uno por vía también se pone uno en el bypass del hidrante, si vamos a hacer hidrante. Y bueno, desde la conexión de estos aulas mandamos mangueras flexibles hasta el pie de la balsa, mangueras tipo sulfato de mínimo 10 interior. Depende de cómo sea el modelo. Esto también es importante a nivel de instalación. Si vamos a instalar un B9, un B10, un B15, pues en vez de poner una manguera de 10 milímetros de interior, pues iremos ampliando la sección, porque el caudal, lógicamente, de aire que estamos generando, que estamos mandando, aumenta. Que eso también lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, pero lo importante del concepto siempre es el mismo. Desde el conjunto de electroaulas, de la electroaula número 1, que es la de la balsa, mandamos una manguera flexible hasta el pie de la balsa. Y ya, desde el pie de la balsa, dentro de la balsa, lo que hacemos es introducir manguera tipo gotero, o ciega, o con conector integrado, las cuales hundimos. ¿Para qué? Para insuflar esa balsa. Siempre muy importantísimo, en esta electroaula, siempre dejarle desahogo, importantísimo. Nunca podéis esta manguera cerrada. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a tratar mejor ahora, pero un resumen es que siempre que se activa la máquina, el conjunto se activa la electroaula número 1 para hacer desahogo, y esa presión que tengamos concentrada o agua concentrada encarchada la lance fuera de la máquina 30 segundos, y a los 30 segundos esa electroaula se cierra si estamos regando, y ya lo que estamos generando va a riego. Entonces, por eso, si ponemos un retenedor que aquí en la punta, ese retenedor que siempre sea como mucho de 0,4 bares, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se pone el retenedor? Para que cuando tratemos la balsa a través de manguera, pues retenga ese aire que estamos generando y salga por los goteros, lógicamente. Para que lo entendáis, esta segunda electroválvula no le hace falta al equipo para funcionar, ¿vale? Y esta primera que pone balsa, si queremos, nosotros al principio no la tenemos conectada a ninguna balsa. Quiere decir que para que a ti te funcione el BIOX con el equipo de riego, nosotros activamos desde el equipo de riego, le mandamos una señal
nos arranca el motor, pasa el agua y se va, ¿vale? Y esta electroválvula, la primera que lleva, lo único que hace es pegarte un golpe de gas, ¿vale? Los primeros 30 segundos no está pasando gas, veréis que en el agua no está pasando gas, y aquí lo único que hace es pegarte un golpetazo de gas, ¿sabes? Expulsar el gas, es lo único que hace esa electroválvula. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que se ha hecho es aprovechar esa electroválvula que siempre la tiene que llevar como descarga, se le ha puesto un reloj para que nosotros podamos meter gas a la balsa, pero no al mismo tiempo que estemos regando. Si nosotros activásemos también esto para la balsa, nos faltaría gas, ¿vale? Entonces tiene un reloj que ahora os lo va a enseñar, pero para que vaya independiente, que cuando nosotros queramos activar balsa no arranca el riego, ¿vale? No tiene que pasar agua, solamente manda gas, ¿eh? Y después la segunda electroválvula es para una red de hidrantes, que es lo mismo, que esa segunda electroválvula no te arranca el riego, ¿vale? Si queremos balsa o si queremos hidrante, no te va a arrancar el riego, te va a arrancar nada más que la electroválvula. La electroválvula y cuando llegue la señal de hidrante, va a arrancar el BIOS y te va a arrancar para pegarte el golpetazo ese. Va a arrancar BIOS, va a arrancar la segunda electroválvula, que es la de los hidrantes. Y la primera electroválvula solamente arranca 30 segundos para desahogar. Sí, solamente que lo entendáis, que no hace falta que te arranque el BIOS con el agua para todo. Con el agua solamente para riego. Lo que pasa es que te arranca la electroválvula esa nada más que para el golpetazo. Si queremos solamente balsa, solamente manda gas. Y si queremos hidrantes, solamente manda gas. ¿Sabes? Entonces para los hidrantes lo que hacemos, bueno, lo que hemos hecho, porque le podríamos meter la señal de la bomba de hidrantes, pero no ha pasado en sitios que no quiere todos los hidrantes con BIOS, que quiere una zona nada más. Entonces lo más sencillo es ponerle un detector de flujo a la zona que tú quieres. Si tienes las tuberías separadas, y solamente cuando abran el grifo que te active ese, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese sí puede trabajar al mismo tiempo que el riego. ¿Pero qué te pasa? Que le falta, ¿vale? Pero al final los hidrantes, se abre un hidrante y te falla 10 segundos el riego, pues no pasa nada, ¿no? ¿Vale? O se le puede poner un caudarímetro, que eso también lo hemos puesto para regularle, para cuando te arranque un hidrante, que no te falte. La activación de la electroválvula de balsa, Sí. ¿esa qué? ¿Antes de que se inicie el riego? Cuando tú vienes. ¿O, Mira, o cuando acaba el riego? ¿O cuándo se activa esa electroválvula? A ver, nosotros realmente a BIOS, en una instalación, o sea, lo único que tenéis que hacer es alimentarlo a 120 voltios, ¿vale? Con su tierra, lógicamente. Y luego, la activación de BIOS, Ahí. ¿cómo va a ir? O sea, tenemos tres fórmulas. O sea, la misma fase la dividimos en tres, ¿vale? Que la llamamos fase de riego, color marrón, fase negra de balsa, o manual, y fase gris de hidrantes, ¿de acuerdo? Entonces, queremos regar, ¿no? Vamos a activar BIOS para regar. Pues desde la Nutitec, Sí, mandamos la orden de puesta en marcha de como ya tenemos los 120 voltios enganchados, ¿no? Los tenemos ya, ¿ves? Como aquí. Ya tenemos alimentación continua, pum, al BIOS, directa. Vale, pues en cuanto llegue los 24 voltios, ¿vale? de la bomba de riego. Digamos del selector. Si tú tienes 10 sectores de riego, pues BIOS va a ser el 11avo, ya está. ¿No? Ya está. Antes los primeros equipos como los de Terraflu, nosotros mandamos un cuadro de relés. Ahora Sí. no, ahora ya le ha puesto los relés ahí. Ahí no Para sé. nosotros Solamente simplemente mandamos llegas con los 24. 24. Exactamente. ¿Vale? Tú llegas a la 24 y hasta entonces ese sector 11 que es BIOS, pues tú luego a la hora de el productor va a decir, hostia, pues yo asocio el 11 a todo, Se parece, sí. para que reye todo. Pero ¿qué sucede? Que también tenemos la ventaja, como llevamos haciendo ya mucho tiempo, que queremos dejar un sector de testigo. ¿Para qué? Para que el productor vea la gran diferencia Sí, para de comparar regar con BIOS sin BIOS.
pues va a asociar todos los sectores menos uno de ellos. Entonces, de esa manera, aunque pase el agua por BIOS, como no se va a activar energéticamente, va a ser agua normal. Por lo tanto, ahí va la diferencia. Esa se llama fase de 24 voltios de riego, ¿no? Que si, como vemos aquí, llegamos, activamos BIOS, bueno, lo explico antes si no va a hacer ruido. Entonces, cuando yo activo BIOS para riego, de forma automática, como dice mi pueblo, se va a activar la electroválvula número 1, que es la de la balsa, 30 segundos. ¿Para qué? Pues para esa concentración que tengamos ahí acumulada, pues la libere, hace la balsa y la descargue, y a los 30 segundos se va a cerrar esa electroválvula y ya todo lo que estamos generando aquí se va a ir a riego, lógicamente, a través de sus conductos, ¿no? Porque del motor pasamos, del motor, cuando se activa, pasamos hacia agua, hacia afuera. Básicamente lo que hace, está suelto, está tirando gas. básicamente lo que estamos haciendo, hago un pequeño inciso aquí. Claro, no se puede cerrar, ¿no? Nosotros tuvimos un problema, Marco, Ahí. tuvimos un problema de que no nos arrancaban las bombas, habiendo instalado el sistema con goteros en la balsa, que estuvimos llamando, Marco, me falla, tío, a ver qué protecciones tiene este. ¿Y qué nos pasó? Hicimos la instalación a la balsa. Pensar que lo de la balsa es opcional, que normalmente el tubo de los goteros de la balsa, eso está suelto, y cuando tú arrancas, libera esa presión y ya te arranca. Si no hay balsa, se deja una manguera de 1 metro para que libere. Pero nosotros conectamos a la balsa, llenamos la balsa de goteros. Claro, como son goteros autocompensantes, antideterrantes, lo teníamos taponado al final. ¿Qué nos pasaba? Que se quedó esa presión acumulada ahí, y cuando arrancábamos el BIOS, no nos arrancaban las bombas. ¿Por qué? Porque no podía liberar esa presión. Se había quedado... Estaba presurizado y... Exactamente. Entonces, nosotros pusimos una valvulita mini, medio abierta, simplemente para que no se quedase la presión. Pero en vez de hacer eso, pues también funciona teniendo un refrigerante que no aguante mucho. Un tenedor. Pero que si no, pues se puede poner una valvulita medio abierta. Los suyos retenedores, ¿por qué? Porque así de esa manera, y asegurarnos que sea de 0,405 como mucho, porque si superamos el kilo, al superar el kilo, a llevar el variador como arranca de forma progresiva, ¿sabes? Pues hace que los motores se queden ahí como queriendo arrancar, pero no llegan a arrancar. Pues si son, por lo tanto, siempre por debajo de 1 kilo, y con un retenedor de medio kilo como este, así evitamos siempre problemas. Eso por un lado, y por otro lado también asegurarnos que ya como tenemos la tabla, vaya a tener toda la tabla, asegurarnos de que la sección de cable que le llega al BIOS es la correcta, ¿no? Porque si no llega, lógicamente los amperajes que si está limitada, pues no llega suficiente energía para que lleguen a arrancar los operadores. Entonces eso también fue uno de los primeros problemas que sucedió, ¿no? Que no llegaba la chicha y arrancaba todo, pero los motores, hostia, me arranca un motor, y hijo, Dios, ¿cómo te arranca? Y era por eso, al final dando la vuelta era porque la sección de cable era más pequeña. Entonces, eso por un lado. Entonces, aquí hago un pequeño inciso para que veáis el proceso. Al final el proceso es, como decíamos antes, generar lo que estamos generando aquí. Claro, si tú lo dejas ahí, se va al ambiente, tenemos un ambiente de maravilla, pero yo no quiero un ambiente, yo quiero unas tuberías o una balsa, ¿no? Entonces, como lo que hacemos al final es, a través de los conductos estos, ¿no? Extraerlo a través de un conector principal que está aquí abajo, el cual aspiramos a través del motor, y el motor lo que hace es impulsarlo al conector metálico, el cual, si estamos regando y estamos las electroválvulas cerradas, ese aire enriquecido lo pasamos a las tuberías, y lógicamente ya lo vemos a través de los mezcladores, a microburbujas, y lo vemos en campo. Y cuando activamos el riego de primeras, pues se activa el BIOS y se activa la electroválvula a 30 segundos, por lo tanto esos 30 segundos no vamos a ver esas microburbujas en las tuberías, las vamos a ver en la balsa como mucho. Y a los 30 segundos corta y automáticamente se corta la electroválvula, se cierra, y ya lo empezamos a ver lo que es en las tuberías, ¿vale? Y eso es la activación, como decíamos antes, en los riegos. La fase marrón, que es la
la fase, digamos, de activación para riego automatizado, ¿no? De forma programada. Luego tenemos la fase negra, como hemos dicho antes, ¿no? Que es la activación de la balsa, ¿no? Para trabajar en las balsas, para trabajar en los viales de sulfato. Aquí, bueno, en Almería, en algunos sitios de Murcia, pues, a nivel foliar, para tratar el agua que van a utilizar a nivel foliar, utilizan bidones y también utilizamos la misma electroabla. ¿Cómo es? Muy sencillo, a través de un reloj, lo vamos a ver, o sea, lo hemos hecho lo más sencillo posible porque luego al final los productores, los agricultores, pues electrónicamente no tienen mucho concepto. Entonces un reloj analógico que tú dices, oye, ¿cuándo termino de regar? Yo termino de regar a las 5, vale, pues a partir de las 5, si es una masa pequeña, con dos tratamientos de media hora diario es suficiente. ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues eso, después de los riegos. Pues uno a las 7 de la tarde y otro a las 5 de la mañana, por ejemplo, de media horica, a través de relojico, pestañica, pum, lo pones en función, tiene 3 funciones, off, reloj, o temporizado, o incluso encendido, y ya está. ¿Vale? Y luego ya tenemos la tercera opción. Entonces, en esa función, en esa activación de esa fase negra, se activa el BIOS y se activa la electroabla, y la electroabla sí que mantiene encendida todo el rato, ¿vale? Bien, y luego ya contamos con la tercera activación, que es la fase gris, que es la de los hidrantes, y esa es a través también de una señal de 24 voltios, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que si yo activo esa señal, pues me va a activar el BIOS, la electroabla número 1 se me va a abrir 30 segundos siempre, se cerrará los 30 segundos, pero la 2 se mantiene abierta todo el tiempo que estamos mandando la señal de 24 voltios. Entonces la mejor manera, como hemos dicho, es pues esa señal de 24 voltios, hacerla pasar por un presostato, cuando el hidrante, en cuanto baje la presión de esa tubería, pues se va a activar, cuando baje la presión de la tubería, ¿por qué? Porque alguien ha abierto un grifo por saco, ¿no? Se va a activar la bomba, pero también ese presostato lo que va a hacer es dejar pasar la fase de 24 voltios, que le llegue a BIOS y también se va a activar BIOS. En cuanto suba la presión otra vez, se cierra el presostato, deja de llegar la señal y se para BIOS, se para todo. ¿Vale? Pensar que cuando hace eso, por eso la balsa, lo suyo ponerlo cuando no hay riego, ¿vale? Porque si no, ese gas no va para el riego. Sí. Pero los hidrantes, lo mismo. Y cuando activan los hidrantes y está regando, se va a notar que no está entrando gas en el riego, está entrando muy poco, que te faltan, que hay algunos mezcladores, hostia, que es que esto no tiene gas. Es muy visual, sí. Los hidrantes se desactivarán al mismo tiempo que el riego, ¿no? Será en tiempos diferentes. No, claro, exactamente. se va a activar. Tú puedes estar regando y uno abre un grifo, un hidrante y se te activa la electroválvula del hidrante. Por eso, para los hidrantes, porque hay gente que no quiere meter BIOS para los lavamanos, por ejemplo, quiere meter grifos nada más que para el llenado de cubas. Y a lo mejor está el llenado de cubas cerca de la caseta. Pues entonces en esa tubería que diferencia el llenado de cubas, al lado del llenado de cubas le pones un sensor de nivel, un detector de flujo y que eso le mande la señal. Para no estar todo el tiempo perdiendo ese gas en el riego, ¿no? O estás perdiendo en el río para no dar sobre la hidrante. Claro, que vaya solamente, que te active solamente cuando te vaya a llenar algún... Y una pregunta, has dicho el cable marrón para el riego, el negro era la balsa y el gris los hidrantes. Sí. Eso en algunos sitios, pero... Sí. Pero Vale, sí, ahora... entonces... en algunos sitios no hemos encontrado problemas. Nos está diciendo el tema de lo de las ventosas. La ventosa. Ha pasado... Sí. Claro. El tema de la en ventosa... algunos sitios, no en todos. El tema de la ventosa sí, me está bien sacarlo, o sea, en una instalación, o sea, hay que poner ventosas dobles, de tinte, ¿no? Y la primera que se pone en la válvula, esa primera, pues no debería... O sea, ya de por sí los BIOS, si vemos una instalación vuestra, Sí, tiene una piedra. se le pone una ventosa a la entrada de BIOS, justo a la entrada de BIOS. ¿Para qué? Porque como toda la tubería al final se comunica, pues que el aire que pueda quedar en la tubería cuando terminemos de regar, se vaya por esa ventosa. Entonces, ¿para qué? Pues para no poner la ventosa que va justo en la válvula y si se pone que sean dobles, pero o sea, eso hay que comprobarlo. ¿Por qué? Porque al final es que como son micro burbujas, la Se de escapan, triple efecto te sigue tirando la burbujita esa pequeñita, ¿no? Y entonces te va a estar tirando agua a la ¿Qué es lo que pasa ahí? ventosa. Ya, Poniendo una hemos doble dicho, efecto, pues Lo no que pasa tiene- hemos dicho del exactamente, pero entonces lo ideal es
Claro. Lo ideal es que, bueno, eso habrá que hablarlo con... Sí, pero bueno, eso más a nivel ya... El tema está... Pero bueno, la de campo, luego en campo... Hay que poner de doble en vez de triple, porque la de triple te tira esa pequeña burbujita que queda, ¿no? Sí, exactamente. Y preferiblemente, en vez de poner la primera que se pone justo en la válvula de sector, pues como ya la estamos poniendo justo en la entrada de la máquina, pues esa nos la ahorramos, porque como está tan cercana a la máquina, pues ahí vamos a estar escuchando continuamente soplido. Ya en campo, como ya sí que da tiempo claro, la peculiaridad de BIOS, o sea, si tú coges un aire y un agua, le intentas mezclar, no se mezcla. O sea, mucho que quieras, no se mezcla. Tú metes un aire por una tubería y el aire va a viajar por la parte de arriba. Y te va a salir por el primer sitio que encuentre, ¿de acuerdo? O sea, no se va a tirar de mezclar. O sea, con BIOS, o sea, la gran diferencia es que como esas moléculas reducen la tensión superficial del agua, aunque sea aire, ese aire sí se termina de mezclar. Lo que pasa, claro, si lo pones justamente al lado, pues no le da tiempo todavía a mezclarse. Sin embargo, ya en campo, a 500 metros, 300 metros, ya tienes ese aire mezclado con el agua. Por lo tanto, en la ventosa no se va a escuchar nada prácticamente, aunque sea muy cerca, a 300 metros. Y si te ponemos ya a 1 kilómetro, 700 metros, 800 metros, ya no se escucha nada. Ya está el agua y el aire totalmente mezclado. Bien, deciros que sea la señal que sea de activación, ¿vale? Mientras esté la señal de activación, mientras esté la corriente funcionando, exactamente, de eso hablamos. Esa es justamente la de la manera. Otra, supuestamente doble efecto. Sí, la que estaba cambiada de lado. Esa es a la salida de la válvula general, ¿no? Sí. Eso parece que son no triples, sino... Es que se está muy cerca del... Que sea doble en vez de triple. Esa eran doble. Le pusimos todos los modelos posibles hasta que dimos con la que menos... La marca o modelo que... Sí. Claro, o sea... Si no me equivoco, que eran triples, pero la cambiamos por doble. Pero lo importante es que aunque no lleves esa válvula, justamente esa válvula, esa ventosa, aunque no la lleves ahí al lado, como tenemos la válvula principal que está en BIOS y está más alta que ninguna, pues por ahí se escapa. O sea, por ahí, con eso sería suficiente. Pero bueno, eso ya a nivel diseño de los proyectos, pues ya lo tenéis en cuenta. Bien, importante a tener en cuenta lo siguiente, sea la señal que sea de activación, sea fase marrón, negra o sea gris, internamente, que lo vamos a ver ahora allí mejor, porque aquí no se ve, aquí veis hay un conjunto de contactores y relés. Entonces uno de los relés, que es el relé de 2 tiempos, que lo vamos a ver ahí ahora, su única función es que todos los componentes de la máquina pueden trabajar 24 horas, sin problema. Pero hay uno que sí que tenemos que proteger y hacer que se refrigere, ¿de acuerdo? O sea, en los riegos hidropónicos no suele suceder, pero bueno, nosotros lo ponemos por si las moscas, porque luego hay riegos más intensivos, que la máquina se puede estar trabajando horas, sin parar, y pasa de un sector a otro sin parar. Entonces, ¿qué sucede? Que si la máquina está trabajando más de 20 minutos, a los 20 minutos ese relé de 2 tiempos lo que va a hacer es que corte el motor y lo va a parar 2 minutos aproximadamente, ¿vale? Y en esos 2 minutos va a funcionar, todos los componentes van a estar funcionando, sobre todo los ventiladores, ¿no? Y las cámaras, todo va a estar funcionando. ¿Para qué? Para que se refrigere. Y a los 2 minutos, automáticamente otra vez, el relé lo que hace es reactivarlo, ¿no? Vale, entonces por eso, cuando otra vez entra en función el motor, sucede lo que hemos visto antes. Sucede lo mismo que sucede al principio de la activación. Abre la electroválvula, esos 30 segundos, libera esa presión de 5, 6 kilos, 4 kilos, lo que tengamos ahí, para luego cerrar de repente a los 30 segundos y entonces ya todas esas micro burbujas, todo ese aire, mandar a las tuberías y no tener el motor ahí forzado, que quiere arrancar, pero claro, no arranca porque tenemos 4 o 5 kilos ahí acumulados, ¿no? Eso pasa así en todas las funciones, ¿no? Y básicamente ese es el concepto, ¿no? El concepto es así de sencillo, ¿no? Al final, para resumir un poco todo eso, o sea, por un lado alimentación y por otro lado señal de activación
y ya internamente la máquina hace las funciones que tiene que hacer, ¿no? De arrancar, desahogar, parada, vuelta a arrancar y demás. Yo ahora en los planos lo vais a tener y todo. ¿Por qué? Porque mañana, si tenéis un problema, pues hostia, yo ahora lo voy a explicar por encima un poco, ¿de acuerdo? Sepáis qué tecla tocar, ¿no? Y ya está. Y luego, o si quieres lo hacemos ya antes de pasar a la parte del cuadro, de los componentes. Ya que estamos en la hidráulica, me paro aquí un poco para deciros. Vale, llegamos a una instalación en la que tenemos tanto balsa como hidrantes, ¿vale? Tenemos las dos cosas, ¿de acuerdo? Vale, ya sabemos que la balsa tenemos que conectar su manguera, está flexible hasta el pie de la balsa, de 10 milímetros interior, 12, 14, 16, depende del modelo que sea, pues se pone en una sección o en otra. Y luego llegamos a la balsa y en la balsa ponemos una tubería de línea, o sea, si es pequeña, una, pero si son grandes, pues se hace una red de varias tuberías. Entonces ahí tenemos una tabla, y en esa tabla no solamente vienen los consumos de cada equipo, la sección de cables, sino también viene la cantidad de goteros que admite, ¿vale? Ese modelo. Y nada, y como decíamos antes, en si ponemos varias gomas, pues todas cerradas menos una, que va a ser la última, y esa una va a ser la que tenga hay que hundirla, la balsa. Vale. Hay que atarla con cuerdas, con bloques, lo que sea, Nosotros para que se hunda. nosotros hicimos una estructura con arena por dentro de los tubos. Sí, yo he buscado una estrategia mejor. Os paráis en una obra esta de civiles, en las que estén poniendo adoquines de estos, ¿sabes? Que ponen varias paredes así, uno junto a otro, y hostia, y te salen baratísimos, ¿sabes? ¿No? Adoquines, los típicos adoquines, esos como todas las almacenes de construcción hay, que son cuadraditos, a los tienes de 20 por 10 y luego de 10 por 10, eso va un fenómeno. Se pone uno cada 4 o 5 metros, ¿sabes? Con tu cordel y tu brida y de maravilla, ¿sabes? Tenemos incluso vídeos, tenemos de todo, o sea, uno pasa un hilo de una punta a otra de la balsa y ya está, y una vez que te hilo pasado, pues de uno una punta, otro en otra, vas tirándole y tú vas poniendo cada 5 metros los estes y ya se introduce y ahí se queda de por vida, y de maravilla. Sencillo, rápido y súper económico y efectivo, o sea, cliente no le falta más. Luego tenemos... Y lo recogen en una grúa económica, en una obra económica. Súper económico, o sea... Y luego si para en una instalación que estén haciendo un proyecto de un invernadero y encima te llevan los rollos de manguera, entonces ya. Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo más de la balsa, bueno, luego surgirá. El tema de la luz, ¿va a explicar algo? ¿La luz para cambiarla? ¿La lámpara? ¿La lámpara? Eso es la parte última de mantenimiento. Vale, después. Sí. Bueno, okay. Sí. Bueno, entonces, sí, iba a decir que luego la balsa se puede hacer, o sea, hay 2 métodos más. El más sencillo es ese, rústico, súper sencillo de hacer la instalación, económico, y como hemos visto que es suficiente para que un productor vea su balsa en condiciones, ¿para qué te van a estar mal la cabeza? Ahora, si quieres algo más específico, más concreto, más fino, pues más sofisticado. Hay unos roscos, o sea, unos anillos de manguera microperforada que se venden, están a la venta y tal, valen caros de cojones, pero nosotros ya incluso también los podemos proveer, o sea, los tenemos ya diseñados. Por ejemplo, imagínate, quieres tratar un pantano de un campo de golf, ¿vale? ¿Qué pasa con los pantanos de campo de golf? Que no la cantidad de agua, sino los remesados que son, o sea, tiene mucho recoveco, tiene un diseño siempre con muchas curvas, muy estrecho en un lado, otro muy ancho. Pues tú escoges esos anillos, haces una distribución tal, en ese pantano, entonces desde el BIOS mandan una tubería principal de 32 milímetros, por ejemplo, 40 milímetros, hasta el pie de la balsa. De pie de la balsa ya coges tubería de 25 milímetros y la bordeas por dentro de lo que es el pantano, y entonces donde quieras poner ese anillo microperforado, mandas tubería de 16 o de 12 milímetros de 10 a rosco, al centro con su pesa, y
de partido y fenomenal. Que eso es lo mismo que hacer en una balsa de un agricultor, también se puede hacer, pero no es necesario. Tú, Javier, antes me iba a preguntar algo. Hay una cosa, yo que hace un poco lento. El tema de por qué la bomba inyectora esa, si tú estás metiendo el bio al Venturi, ¿por qué lo lleva? ¿Por qué hay que liberarle la presión esa? Porque a veces... Se supone que el Venturi... Se supone, exactamente. Eso, de hecho, nosotros al principio empezamos a trabajar con el equipo sin motor. Para que, claro, en Almería pusimos la primera máquina, o sea, y pusimos varias, y di la casualidad que los sectores eran idénticos. O sea, me acuerdo que fue una V3, y la V3 eran 9.500, o sea, 59 metros cúbicos, o 58 metros cúbicos, los dos sectores. O sea, pues nos hacía Venturi de puta madre y de maravilla, y no hace falta bomba, pero la tercera instalación que hicimos tenía sectores desparejos. Entonces, ¿y qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Bueno, al final nos dimos cuenta que hace falta sí o sí un motor inyector, el cual diese el caudal sin que dan los Venturi equivalente, y de esa manera se dimensionó al final todos los equipos. ¿Para qué? Pues para cuando suceda eso, que tengamos sectores más desparejos, pues siempre el equipo esté incorporando ese aire enriquecido a las tuberías. El variador lo que hace es inyectar más o menos dependiendo El variador únicamente lo que hace es cambiarte de 60 Hz. la presión, digamos, El motor lo que hace es producir la cantidad, o ser capaz de inyectar la cantidad de extraer la cantidad de aire que necesitamos enriquecido hacia las tuberías. ¿Por qué en las paradas se depresuriza Porque muchas veces hay muchas instalaciones que coincide que el mismo flujo de mientras está el motor parado, estamos regando, seguimos regando, ¿no? Y el mismo flujo de agua hace que al pasar por los Venturi hace que tú veas mi burbuja. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la función de Venturi y de maravilla, pero y a lo mejor no tenemos presión acumulada. Pero ¿y si el siguiente sector resulta que en vez de una hectárea es de 7.000 metros, 6.000 metros, y resulta que en vez de 60.000 litros estamos regando 40.000 litros, o sea, perdón, 40 metros cúbicos, pues claro, no hace el efecto Venturi. Entonces la presión que tengamos en la instalación hidráulica, que va a ser 3, 4 kilos, 5 kilos, se me va a la válvula de entretorno, y por lo tanto el motor está ahí retenido, ¿no? Entonces por eso siempre libera, porque sea sector que sea, y tengamos flujo suficiente para hacer Venturi o no, libera, y así nos curamos en salud, y siempre el motor se desahoga y después del descanso se reactiva de cero, justamente. Y si nos paramos un poco la válvula, aquí tenemos una válvula aliviadora de 6 kilos, porque el motor esto llega a 12 kilos perfectamente. Entonces imagínate que tú conectas la máquina y manualmente están todas las válvulas cerradas, hay un error humano, pues por lo menos a 6 kilos, que se puede regular a los kilos que queramos aquí, pues alivia mientras nos demos cuenta, ¿no? Y si a 6 kilos, a ver. Eso es lo que te digo, si la inyectora puede subir a 10 o 12 kilos, tú no vas a tener un cabezal nunca por encima de 5 o de 6, aunque no aliviara, debería poder inyectar sobre el Venturi, y más si el Venturi está, aunque no estuviera chupando. Aunque no tuviera... Sí llega, pero el arranque, es lo que el arranque, cuando, o sea, una vez que está arrancado, o sea, el motor se va a adaptar a los kilos que tenga ahí, y si tiene 9 kilos, 10 kilos, el motor va a seguir, va a estar trabajando, va a seguir empujando. Lo que pasa es que en la parada, luego la reactivación, el arranque de nueva, si no tiene un alivio, si no arranca de cero, el par de arranque no es suficiente, ¿no? Se queda parado. Es lo que nos pasaba en Perú, por culpa de, en base a esto, o sea, no tener el alivio, claro, al no llegar a aliviar, pues claro, entre que, por un lado, el variador de los motores, tenga variador o no tenga de frecuencia, o sea, aquí en España, sin variador de frecuencia, una Almería, o sea, de hecho, las primeras instalaciones no llevaban alivio. Y no pasaba nada, porque son 2 kilos de presión, 2 o 3 kilos perfectamente lo aguanta y arranca bien, pero claro, o sea, 2 o 3 kilos tiene en algunas instalaciones hidráulicas, en otras instalaciones a lo mejor tiene 5 kilos, entonces ya el motor puede sufrir esa retención.
A más Henry si le ponemos variador, porque el variador de frecuencia, como arranca de forma progresiva, pues o alivia, o si no alivia no llega a arrancar, se queda los motores ahí, se quedan bloqueados. Que en alguna ocasión puede arrancar, pero claro, mientras arranca está sufriendo, y ese sufrimiento hace que el mantenimiento del motor se reduzca, ¿no? Lo que lo limita ahí es el par de arranque, que no puede al arranque. Exactamente. Exactamente. Bien, entonces luego en esta misma conexión metálica tenemos dos válvulas antirretorno para efectivamente cuando esté el motor en parada, el agua que se comunica hacia el conector pues evite que suba a motor, ¿de acuerdo? Y nada, y luego un filtro también, un filtro de malla para si en la tubería, digamos, en el riego estamos metiendo materia orgánica o lo que sea, pues que no retorne hacia la válvula ni retorne al motor, ¿de acuerdo? Eso a nivel de componentes hidráulicos internos. Y luego a nivel de componentes hidráulicos externos, a ver, si tenemos lo que decíamos antes, imagínate que estamos regando, tenemos balsa, ¿no? Entonces si aquí lo veis bien o no. Imagínate que mientras yo hago una balsa, mientras estoy regando, digo, hostia, tengo un bidón que quiero tratar mientras estoy regando, o esa balsa mientras estoy regando la quiero tratar. ¿Cómo se puede hacer? Pues se ha puesto una válvula manual, la cual se va a ajustar como queramos. Una vez que se ajusta, ya no hace falta tocarla más. Entonces, mientras estamos regando, a través de esa válvula, le estoy robando el porcentaje de aire enriquecido hacia esa balsa o ese bidón que queramos. Y como decía antes, cuando se ajuste, pues ya se queda ajustado, e incluso la manivela se la quitamos para evitar manipulación, y así mira, el cliente tiene las dos cosas, que hay que ser bichoso, nos podemos encontrar clientes de todo tipo. Es que yo mientras estoy regando quiero tratar la balsa. Venga, no puedes hacerlo, tiene que ser una cosa u otra. Si quieres hacer las dos cosas a la vez, pues robarle un pelín, lo que queramos, y ya está. Si se te tapa, pero un momento, si se te tapa el perfiltro ese, tú sabes si está inyectando o no. ¿Lo estás viendo? ¿Este? Sí. El pequeñico que has puesto metal. No se llega a tapar, no lo hemos encontrado, digamos, o sea, el equipo que tenemos instalado de hace 5 años no hemos llegado a ver. Nunca se tapona. ¿Sabes por qué? Porque la suciedad que retorna, cuando el mismo se arranca a través de la máquina, la empuja. Entonces no se llega a tener nunca. Vale, entonces... limpieza del filtro. Sí, hace justamente. Y luego tenemos la opción de los hidrantes. Estamos haciendo los hidrantes, ¿de acuerdo? También tenemos hidrantes. Y resulta que el hidrante, claro, el hidrante, nosotros tampoco sabemos según qué proyecto, pues el hidrante será de 20 metros cúbicos, o de 60, o de 100 metros cúbicos, pues depende del proyecto, ¿verdad? Que tenemos que dar uno u otro. Pues lo mismo, tú has montado un B10, como de Fusan, y el hidrante es de 20 metros cúbicos, me lo invento, ¿vale? Y cuando se activa la máquina y manda el aire enriquecido a través al hidrante, resulta que nos damos cuenta que la cantidad de aire que le mete es exagerada en comparación con el caudal de agua, ¿no? Imagínate que, o sea, 20 metros cúbicos en comparación con un B10, o sea, el aire que estamos generando va a ser altísimo. Pues, ¿qué hacemos? A través de esta válvula, que eso también solamente lo va a hacer en la puesta en marcha y le va a quitar la manivela y no va a tocar nadie más, regula aquí y abres, le roba del hidrante, le roba un poco hacia la balsa, y de esa manera, cada vez que tiene BIOS y mande el aire enriquecido hacia ese hidrante, pues va a ser el ajustado que tú necesitas para que se termine de mezclar y le llegue a esa punta, a ese bidón, pues ya enriquecido. Así, si le llega todo, no va a pasar nada, le va a llegar el agua y también le va a llegar todo ese aire que estamos metiendo, aunque no lo regule, ¿de acuerdo? Lo único que va a encontrar el tío ahí, pues los botones, ¿no? O sea, las típicas sacudidas que pega si metes mucho aire en una tubería, ¿vale? Siempre recordad que es un aire enriquecido con estas moléculas, que no tiene nada que ver con aire normal. Y esto, bueno, nosotros lo que mandamos junto al conjunto es el Venturi en sí, con la válvula de retorno, y luego ya vosotros en campo hacéis todo este bypass. ¿De acuerdo? Que este bypass igualmente se ajusta el primer día. Ya, o sea, al final, esto es el paso de agua normal, que yo lo hemos hecho para la explicación, lo hemos hecho de 50, pero a lo mejor te hace falta hacerlo de 60, de 75, de 90, pues tú ya lo haces en campo, que eso estáis vosotros, sabéis hacerlo vosotros 100 veces mejor que yo, ¿no? Pon la válvula al revés, que va al revés. Exactamente, me voy a tapar. Pero lo que te decía,
como sabéis vosotros mucho más que yo, entonces llegáis, ajustamos simplemente un poco y cerramos para obligar que al final pase algo de agua por el Venturi, más que nada para que le ayude un poco al motor, porque podría ir sin Venturi, o sea, directamente al cañón, pero si se le pone, pues le quitas el esfuerzo y le quitas mantenimiento y sufrimiento al motor, ¿no? Y una vez que regule, pues igual lo mismo, le quitamos la esta, ¿sabes, Eugenio? Se quita la manivela y ahí no toca ya nadie más. Si toca a dirección. Sí, sabéis perfectamente lo que digo, ¿no? Sí. Pero digo, ¿cómo sabes si lleva más burbuja o menos burbuja de la que pertenece ahí el caudal? No, eso es sencillo, eso al final en el hidrante al final es simplemente visual. Es muy sencillo. Ahora en el hidrante, hostias, pues me llega demasiada cantidad. Pues vamos a regular aquí. Que a ojo, ¿no? Justamente. Que no vea también un mezclador de eso, un mezclador de eso en la tubería, para que se vea. También, justamente. Junto al hidrante, junto a Venturi para. Ajusta ojo y ya está. O sea, tú simplemente, oye, ahora el hidrante. Hostias, pues no pega sacudío. Pues no toca, o sea, esto se queda cerrado, como viene de fábrica, y Santa Pascua. Hostia, que pega sacudío. Vamos a ajustar un pelín. Ya deja de pegar sacudío. Aquí regulo, quito manivela y ya está. Y te olvidas. No hace falta regular más. Eso no se puede medir de ninguna manera, las microburbujas que lleva y todo eso. No, es que esa es lo que hablaba un poco al principio. O sea, lo importante, o sea. Da igual que lleve de más. Si lleva de más, pasa nada. Justamente. Nuestro objetivo es cargar el agua de esas microburbujas. Cuanto más lleve, mejor. Nunca va a tener un exceso, una saturación, ni va a subir los ppm en cantidad excesiva y va a generar un efecto contraproducente. No, simplemente esa agua está más rica. A nivel foliar, que es para lo que hacen los hidrantes, es como mejor le viene a la planta, porque el agua la ablandece mucho. Moja más el agua. Moja más, totalmente. Es más humectante y llega mucho mejor. Entonces, cuando están haciendo los aplicamientos foliares, absorbe mucho mejor la planta. ¿No es? Entonces, si queréis lo vemos ya. Las pruebas que se han hecho donde más han visto que ahorra fertilizante y bueno, el trabajo y tiempo. Falsa. Y sube demasiado los ppm. Con las nanoburbujas, con las microburbujas no pasa. En este caso nosotros no necesitamos saturar y subir los ppm en exceso, porque nuestro objetivo es llevar esta microburbuja con estas moléculas a la planta. Vale. Que es lo que necesitamos. Y entonces por eso tampoco necesitamos ni ajustar, ni regular, ni medir. Entonces con bio eso nos lo ahorramos. Y al final el productor solo tiene que preocuparse de activar bio en todos los riegos de forma automática y se preocupa de si tienes que saber si riego y no con bios. Si mido y tengo tanta saturación me voy a perjudicar, si mido y tengo poca no voy a hacer nada. No, simplemente, oye, mi objetivo es que el bio funcione lógicamente. Sí. Y que ver esa microburbuja, tanto en los mezcladores estáticos, en escabezar y luego verlo en la finca. Punto. Que veo más cantidad, o sea, no va a tener problemas de saturación. Eso también es importantísimo, o sea, porque, claro, si lo que tú estás utilizando es beneficioso, pero a la larga es contraproducente, vamos a tener un problema, ¿no? Que por eso también los técnicos se preocupan, oye, esto a la larga me va a generar, cuando riegan por ejemplo en el suelo, cuando riegan en el suelo, lo importante cuando riegan un suelo es cuidar ese suelo, o sea, cuidar la flora, que son las bacterias y hongos beneficiosos que tú tienes en el suelo. Si tú matas todo lo que hay en el suelo, al final dejas un suelo inerte, ¿no? Y luego la materia orgánica en el suelo también es súper importante que no se oxide. Entonces, claro, con bio hemos conseguido demostrar que tanto la flora, incluso la aumentamos, que son esas bacterias beneficiosas, los patógenos, como son anaeróbicos y no toleran el oxígeno, los prevenimos y lo que es la materia orgánica no la oxida, sino que la disuelve. Y al disolverla, la planta los tiene mejor. Entonces, preocupación cero para el agricultor, sencillo. ¿El tema de nemato lo controla también? El tema de nemato, sí. Es que ahí no quiero entrar en muchos factores, porque la verdad es que tenemos un montón de pruebas de cultivo, pero vamos, sí, pero tanto nematos estamos más que comprobados, que los previene, los mejora muchísimo. A niveles patógenos, como Phytophthora fusarium pitium, que son anaeróbicos, que no toleran oxígeno, no somos un sistema de desinfección, no nos va a matar de la noche a mañana, pero sí que los previene. Y la bacteria y hongos beneficiosos, que es la parte tan importante, como micorrizas, tricodermas y demás,
que los mismos productores aportan en los riegos, hemos hecho pruebas y hemos demostrado que incluso lo aumentamos. ¿Cómo se para? ¿Cómo sabes cuáles son los buenos? Porque los aeróbicos, porque como no incorporamos, como no subimos los ppm en exceso, como decía él, y llega a ser oxidante, como no llegamos a ser oxidante, ni tampoco generamos ozono, que es otra molécula oxidante, pues la bacteria, hay dos tipos de bacterias y hongos. Dos tipos de bacterias y hongos. Para resumir todo, bueno, para resumir, hay dos modelos, ¿no? Digamos, como decir. Están los aeróbicos, que sí toleran el oxígeno, y resulta que son los beneficiosos, micorrizas, tricodermas y demás, y los anaeróbicos, que los anaeróbicos no toleran la oxigenación. Entonces, claro, que son pues todos estos patógenos como Phytophthora, Fusarium, Pythium, que se encuentran los agricultores en el suelo y se reproduce. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como estamos oxigenando el agua y estamos incorporando una molécula que no es oxidativa, pues esos patógenos no los matamos, porque no somos sistema de desinfección, como va a conseguir con un ozono, como va a conseguir con un ácido hipocloroso, pero sí le está pegando la nariz un poco, sí le está incorporando una oxigenación y le está generando un ambiente hostil que no le gusta. Como no le gusta, pues ese hábitat no es la correcta para que ellos se reproduzcan y se proliferen como se llega a proliferar, ¿no? Por lo tanto, conseguimos una prevención, ¿vale? Si tienes un patógeno ya instalado, sabemos que te va a ayudar muchísimo a ir de forma progresiva en el paso del tiempo a reducirlo, pero no va a ser instantáneo, ¿vale? Ahora viene la parte importantísima, que es pues esos bacterias y hongos beneficiosos que tú tienes en el suelo y que tienes que cuidar. Cuanto más fomentes esas bacterias y hongos beneficiosos, más van a contrarrestar y más vas a prevenir los patógenos, ¿de acuerdo? Y como esos son aeróbicos y toleran oxígeno, pues la aportación de estas moléculas en los riegos de forma continuada, las veces que tú quieras, cuanto más mejor, pues lo fomenta y ayuda a que se prolifere. Activo esto para que lo veamos. Activación manual, ¿vale? Activación de los riegos. Te arranca el variador de forma progresiva. La tenemos encendida. Ahí están todos los componentes. Bueno, para allá. A los 30 segundos, como he dicho antes, se corta la tráula y ya todo para allá. Como veis, la activación del variador es de forma progresiva, ¿no? Y luego ya la activación manual, que igual, o sea, al final se activa la máquina, se activa la electroaula, se mantiene encendida continuamente. Y la activación de los hirantes, que hemos dicho, que veréis que se activa tanto la de arriba como la de abajo. Ya enseguida veréis que esta se corta. A finalizar el tema de las señales, al final, para el tema de hirantes, lo que tenemos ahí es un relé 24 voltios, que dándole esa señal, se me activa el contactor y me hace pasar la corriente, y se me activa tanto BIOS como la electroaula. Entonces el objetivo únicamente es hacerle llegar esa fase de 24 voltios. Y yo creo que la mejor manera es como hiciste en Flusan. Interruptor de flujo, estás puesto en el sitio, que cuando pase el flujo de agua por el sitio que yo quiero que se active BIOS, que se me active BIOS y ya está. Este es el cuadro, ¿no? Ya lo estoy viendo ahí, perfecto. Internamente, pues eso, un protector de tensión, como estáis viendo, y 3 magnetos. Marrón, fase negra, fase gris. Contactor de la fase de riego automática, contactor de la fase negra de la balsa, el reloj que activa el contactor de la fase negra, y los dos relés, el relé de la fase de activación para los riegos automáticos y el relé de la fase gris, que es la activación de los hirantes. Que como ya sabéis, pues este relé pues al final activa tanto BIOS como la electroaula. Alimento para aquí, alimento con la sección de cable que me diga el manual que vaya a ver ahora. Sacar las 5 hilos y alimentar con común y las fases de 24 voltios
para riego o los hidrantes, ¿vale? Eso, el cuadro. Y luego, esta alimentación, donde nos viene, es al conector, a la caja, ¿vale? Y de la caja, esto ya viene todo el equipo, viene con estos 5 pins, con la cajita. Entonces, únicamente nosotros lo que hacemos es conectar los 5 hilos a la cajita, ¿vale? Y esos 5 hilos, pues nos van dentro del equipo, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, esta imagen, es lo que veis en la parte de arriba del equipo, ¿vale? Que son los contactores, relés y tal. Entonces, al final, básicamente, pues la función es esa. La fase negra me va directamente al contactor, la cual me activa la máquina y me activa la electroválvula 1. La fase marrón me llega y me activa estos son 2 relés. Aquí tenemos este relé. Entonces, este es el relé de 2 tiempos, que decía, tiempo on, está programado para que funcione 1 hora al 30%, que son unos 25 minutos, y los 25 minutos, tiempo off, que son 10 minutos al 30%, que son unos 2 minutos y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? El relé de un tiempo es el que hace los 30 segundos de alivio de la electroválvula 1 siempre, en todas las activaciones. Mientras hace esos 30 segundos, ¿está regando? ¿Riega? Sí, claro. Sí. Llega la señal, digamos, entra en función la fase marrón, y la fase marrón ya lo que hace es dividir, repartirse. Este está temporizado, pero se podría poner directo. Este únicamente lo que hace es activar y desactivar el variador de frecuencia, ¿vale? A común y X4, ¿de acuerdo? Que no lo veis en la imagen, pero lo tenéis ahí. Y ya está, un transformador de 12 voltios. Para que el transformador de 12 voltios, al final, únicamente lo que su función es alimentar la iluminación de los logotipos de la puerta y los mezcladores. Que los mezcladores, igual, los mezcladores van iluminados en azul, es estética. No tienen la luz importante, la que habéis visto antes de la tecnología. Luego la aprobación del variador. Que queremos que se pare, que haga parada en seco, por eso está en posición, la posición 12 está en 0, la activación exterior en 2, para que en vez de activarse desde el variador se active desde el X4 y común, y nada, y la regulación de los hercios, en vez de ser con el regulador, con el teclado. Una cosa que me voy a decir al principio, que es que para evitar tener que poner 6, al cuadro le hemos puesto un protector. También porque tú sabes, los 6 claro, para un B1, esta es la tabla de consumo que decíamos antes, y las tablas de B1, por ejemplo, a un 6 de 840 vatios, pues no sale caro, es barato. Pero si te vas ya a un B9, que son 4000 vatios, y entonces se encarece. Entonces, pues, al final, si no hay corriente, o sea, si llega corriente o no corriente, nos da igual, porque, bueno, si se para la máquina, que se pare. Eso, ¿ves? Hasta la B7, 2,5 de sección de cable. A partir de la B8, 4 milímetros de sección de cable. A partir de la B13, 6 milímetros de sección. Ya está, sencillo. Los consumos, ahí los tenemos ahí arriba. Y luego, los caudales, que esto, por supuesto, lo tengo muy en cuenta siempre para sacar un proyecto. Para que sepa, porque por ejemplo a Felipe le ha pasado, sí. A Javier creo que también, lo de los caudales que se quedaban cortos, sí. En algunos cabezales que ya se ha cambiado ya has cambiado los Venturi. Exactamente. Claro, porque por las tuberías, ya incluso los de antes, no retenemos caudal, no retenemos caudal, retenemos, pues eso, todo lo que ponga entre medio de una vía, pues puede tener presión, está claro. Entonces hemos modificado los Venturi y los que tenemos ahora mismo retienen muchísimo menos. De hecho, pues eso, lo que hemos comprobado allí en Bonisa, pues era de 700 gramos, 800 que perdíamos, con el caudal de 100 metros cúbicos justo, con 99 metros cúbicos, para ser exactos, y el equipo de 100 metros cúbicos. Entonces, claro, estamos tan justos, perdía 700 gramos, o así, 800. Pues a 100, 200 gramos, lo dejamos a... Sí. Cambiando los Venturi. Sí. Que luego, a ver, si encontramos instalación, lo ideal es tener la llave de bypass trincada. Nos gusta a todos tener la trincada, ¿vale?
Vale, pero si a la mala llegamos a una instalación, resulta que pues en vez de 100 metros cúbicos es un B5 y el tope de B5 son 100 metros cúbicos. Hemos modificado todo perfecto, vale. Pero tenemos 105, por lo que sea, porque al final se ha decidido a última hora lo que sea, y tenemos 100 gramos, 200 gramos de pérdida, y los queremos modificar y los queremos solucionar, pues como dije al principio de la presentación, o sea, la idea es que pase por BIOS el 100%, como veis aquí, pero si en vez de 100% pasa hasta 70%, perfectamente. O sea, lo que no podemos hacer es que pase todo el agua por aquí y por aquí nada. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que pase agua por los mezcladores y empiece a mezclar, ¿de acuerdo? Y que incorpore, ¿de acuerdo? Entonces, mientras pase un caudal que llene las tuberías, que pase eso, un 70-80%, perfecto. Y entonces en esa situación así, podemos abrir un pelín y no pasa nada, ¿sabes? Que pase por aquí el 90%, por aquí un 10%, como todo eso luego al final se junta y esas microburbujas se van a mezclar con ese 10% restante, pues no pasa nada. Si hay menos de un 30% de humedad ambiental... Eso en los desiertos que... Buena pregunta. Eso hay que poner humidificadores. Eso pero en el cabezal. Nuevamente no tiene que pasar, porque como tú ya sabes, en todos los cabezales de riego ponemos nuestros bidones. Hombre, conteniendo bidones dentro de... Siempre tiene humedad. Ahí está. Y las balsas siempre hay pérdida de agua, por mucho que quiera, siempre hay pérdida de agua en los cabezales de riego. ¿No? O sea, la zona seca, sobre todo la zona seca de Emiratos y todo eso. Sí, entonces ahí, sí, esa pregunta es buenísima. El tema de los caudales también es simbólico. También, o sea, si tú, un equipo, un B1, por ejemplo, o sea, de 5 metros cúbicos mínimo a 18 máximo, ¿vale? Si tienes menos de 5 metros cúbicos, o sea, va a trabajar perfectamente. O sea, ese agua, cuanto menos agua tenga, más cantidad de microburbujas va a llevar y de maravilla. Fenómeno, no va a tener ningún efecto contradictorio, contraproducente. Y aquí abajo lo importante, una instalación que vamos a hacer, la balsa, pues, y queremos hacer una red de tuberías para tal, pues ya sabemos que hemos hecho una tabla con goteros, esto está mal, son 2 litros por hora, ¿vale? Con goteros de 2 litros por hora, tanto pinchados como integrados. Pues nada, por ejemplo, una B10, pues si resulta que son 640 unidades de goteros que puedo distribuir en esos metros de linio, pues ya está, son 640 a 2 litros como máximo. Vale, si pongo menos no pasa nada, porque tengo el alivio y lo que sobre pues se va por el alivio. Importante que sean autocompensantes y antidrenantes. Sí, como ven aquí, autocompensantes y antidrenantes, porque así evitamos que la porquería se meta dentro. Y autocompensantes para que se hagan repartidos por todo el tema. Y si en vez de 2 litros metemos de 4 litros, pues en vez de 640, pues 320, la mitad ya está. Al final son varias cosas a tener en cuenta. La tecnología, aquí me falta poner una foto de la máquina, pero como la tenemos allí, veis que en la cabeza, donde está el balastro, donde están las cámaras, en la parte de arriba hay un LED. Cuando se activa la máquina, si vemos que esta luz no se enciende, pues resulta que una de las lámparas se ha fundido, se sustituye y fuera, ¿de acuerdo? Cuando eso vuelva a suceder, que va a ser a los 48 o 60 meses, pues no solamente se cambia la lámpara, sino que se cambia la lámpara y la celda. Y retomando un poco el tema, ¿y cómo se comprueba? Pues tan sencillo como ver si se ilumina la luz o no se ilumina el LED. Porque el balastro que lleva interno lleva un sensor que es el que detecta si la lámpara le llega a intensidad o no le llega a intensidad. En cuanto baja la intensidad de la lámpara, automáticamente el payo o parpadea o directamente se apaga. ¿De acuerdo? Y para instalar la lámpara hay que quitar la tubería. No. Simplemente se quedan 2 tornillos que lleva aquí por debajo. Entonces, como he dicho antes, cualquier persona de mantenimiento del sistema de cabezal de riego, pues ya en todas las máquinas vienen con la pegatina, con los 10 mandamientos aquí pegados. Los motores inyectores también hemos comprobado que son muy resistentes, pero como todo en la vida, pues llegará un momento en que se tengan que sustituir. A lo mejor son 3, 4, 5 años, pues nada, se pide recambio y ya está. Hay 3 tipos de motores, depende del modelo, lleva un motor u otro, ¿de acuerdo? Vale, entonces comprobar que el motor no está funcionando es muy sencillo. Es si no ves microburbujas, si después de 2 minutos y medio de descanso no ves microburbujas ahí, pasado 5 minutos, 10 minutos, pues algo pasa. Pues uno de los motores o los motores se han ido y ya está. Se sustituyen y ya está. O a lo mejor se ha ido el relé que hace el on-off de la parada, a lo mejor se ha ido, que es muy difícil,
porque va a asociar un contactor y no se debe sufrir, pero bueno. La electroválvula 1, pues si la electroválvula deja de funcionar, al final eso lleva el recambio que lleva en una membrana, que a lo mejor a 2 o 3 años hay que sustituirla, y a lo mejor la válvula entre retorno lleva una juntilla, que lo he enseñado antes, se llama la juntilla y ya está, que eso... De hecho, ya en todos los equipos que mandamos, tanto las juntas de válvula entre retorno como los filtros de ventilador, mandamos siempre, mínimo mandamos eso. Mínimo, porque eso va a 4 perras y que esté allí y ya si mañana le falla, que lo cambie. De hecho, estamos mandando una caja de componentes de reposición básicos, ¿no? Que no solamente incluye los filtros de ventilador, válvulas de antirretorno, juntas de válvulas de antirretorno, membrana de electroválvula, sino que manda más cositas. Y los filtros de los ventiladores, ¿vale? Que los filtros de ventiladores, eso sí que es importante, cada 5 o 6 meses coger y limpiarlos, sacudirlos y ya está, y fuera. No, porque los mezcladores estáticos, pues a ver, los mezcladores estáticos es muy difícil que se rompan. Lo único que puede suceder con el mezclador estático es que se oscurezca. Se oscurezca porque, a ver, BIOS está más que comprobado que mantiene la tubería limpia de biofilm, materia orgánica, evita la arteria que se suele formar. Vosotros sabéis, cuando cortáis una tubería en esta instalación hidráulica que tiene unos cuantos años, Javier, una tubería, se ve ahí la arteria de 5 o 6 milímetros, eso es lo que evita BIOS, ¿no? Eso al final no solamente ahí, sino entre los filtros, los goteros, sostiene los goteros. Pero es normal que se llegue a tintar. El mezclador al final se tinta porque el abono lleva mucho tinte, lleva materia, entonces si se oscurece, pues cada 6 meses, cada año, se pueden desmontar, se mete ácido cítrico, ácido nítrico, mezcla con agua, se deja un tiempo y se quedan transparentes como el primer día. ¿Que quieren reposición? Pues también se le puede mandar una reposición. Dice que después del bio pasa a los filtros, ¿no? Si es un filtro de arena y todo eso, después no homogeniza el agua y le quita toda esa microburbuja. No, si es filtro de arena evitamos preferimos que vaya después del filtro de arena. Filtro de emoción. Porque la instalación, pues yo me he dado cuenta que para poder poner bio antes de los filtros de arena son las típicas instalaciones gordas. O sea, que cuesta un trabajo, la adaptación, o sea, cuesta un trabajo del copón y no tiene mucho sentido. Entonces si luego tiene filtro de anillas, que suelen tener filtro de anillas, entonces ahí sí, lo pongo antes del filtro de anillas. Pero no porque pierda homogeneidad ni no se pierde nada, o sea, no tiene ningún perjuicio. O sea, la microburbuja es más pequeña que lo que filtra el filtro, ¿no? O sea, la microburbuja, a nosotros nos beneficia, a la microburbuja nos beneficia que hagan cosas después de bio. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que se mezcle. Y cuanto más cosas entre medias, pues antes se mezcla. Entonces un fijo de un filtro de arena viene de maravilla. Si después de filtro de arena hay un filtro de anilla, de maravilla. Entonces no solamente conseguimos homogeneizar la microburbuja antes en el agua, sino que encima estamos consiguiendo disolver toda esa materia orgánica, todo ese biofilm que se está generando ahí, toda esa porquería, y se limpia. El 99% de tecnologías que hay en el mercado, o sea, siempre advierte, oye, la calidad del agua, la calidad del ambiente, todo afecta al mantenimiento y funcionamiento del equipo. ¿No? Si pasa ese tipo de agua por bio, pues sí, se van a asociar los mezcladores antes, pero no la va a afectar no va a perjudicar el mantenimiento de la tecnología, de las cámaras ni de las lámparas. No se suele poner antes de los filtros de arena por el coñazo de la instalación, porque la adaptación es mucho más compleja. Claro, eso al final es un reloj analógico con una pina interna para si se va la corriente un tiempo, pues se mantenga el horario y no se vaya de hora, ¿de acuerdo? Pero claro, si la pila está jodida o se va más tiempo de la cuenta, pues el reloj que va a pasar, eso es importante, eso es importantísimo, porque el reloj se va a quedar fuera de hora, a lo mejor tú dices, bueno, termina de regar a las 5, vale, pues el primer tratamiento, como termina de regar a las 5, te pongo a las 6, pues has puesto tan próximo, y si sale desprogramado, ¿qué va a pasar? Porque va a pisar el tiempo de la balsa, el tiempo de regado, entonces cuando estés regando se va a ir el BIOS a la balsa. Así que eso lo hemos puesto como prevención, pero esas pilas... Esas pilas duran muchísimo. Son de esas de botón. De botón, de la estándar, la que más se usa. ¿Va a soldar? No, lleva un... Se puede quitar fácil.
Es que muchos temporizadores de eso deben ser. Van soldados. Y es el por culo. Joder, que eso me acuerdo, claro. La Orbi. Y le quedan los Vale. Yo creo que sí. Oye, se me ha escapado eso y Tío, cosas, ¿eh? Aquí empezamos a investigar. El Juan es que siempre busca. Sí, Te busca las 5 patas de gato. Y eso que te da la gorra, mañana. Si yo te da la gorra, entonces ya flipa. Y el tema de la balsa, porque va solo con el relé horario, pero en realidad ponerle un relé en paralelo para hacer la misma activación con... ¿Por qué no tiene el relé? Pero la balsa es cable negro y te da directo. Sí, No, va con el relé. Es que son dos señales independientes. la balsa va con el reloj, pero la intensidad pasa por el contactado, sí. Digamos que el reloj activa el contactado. Lo que quiero decir es que si puedes activar automáticamente desde una máquina externa el... A ver, se puede hacer. Claro, por eso digo. Si tiene el cable Que negro, por qué... Sí, sí. Que no lo lleva, ¿no? O sea, como... Sí, pero va adentro, ¿no? Va interno, no sale fuera como una activación externa, ¿no? A ver, lo puedes hacer. Lo que pasa es que ellos ponen el reloj porque no todos los programadores tienen dos señales. Ya, lo que quiero decir es que tú puedes poner el reloj horario y en paralelo un relé para poder activar en automático. Sí, para forzar el arranque. Sí, o un selector. Sí, Lo que pasa es que lo que hemos hablado, hay que anular el motor 1, en el caso de Nutri-D. Claro. Sí, bueno, pero si lo haces con un Pro... Si tiene... Que lo puede llevar... Si eso solamente el coste es un relé, tampoco... Pero la señal automática... Si hablamos de un Nutri-D Gamma o un Mo 24, hay que anular la señal de motor 1. Ya, pero el coste en la caja, en el BIOS, solamente hay que poner un relé. Que por lo que yo he entendido, si tú directamente activas el cable negro, lo activa de manera manual, aunque no sé por dónde pasará, si irá directo al contacto o lo que irá, pero que activa directo. Sí, pero que no... pero no... Es lo que hemos hablado antes, que sabiendo que lleva que BIOS, aunque no lleve relé dentro y ya está. Que aunque no lleve relé, lo activa directamente. O sea, tú Tiene puedes, que llevar un relé interno. Tú puedes activar perfectamente BIOS, la para balsa, Ya. una fasenera, desde una señal, de tu Nutri-Tech. Sí, pero... Simplemente cuando llega al cuadro, pues anula el reloj y ya está. En esa caja se puede poner un selector que ponga reloj o auto. O las dos cosas. Sí, total. Pero no hace falta. ¿Por qué? Ya, porque ahí no te sale el cable de activación. ¿No, Marco? ¿Ahí te sale el cable de activación o no? No, ¿verdad? No te sale. Pero está dentro, está con el relé horario. Digo que se puede poner un relé dentro de la caja y sacar también el cable de activación. Pero lo vamos a evitar porque al final el BIOS lo tenemos que hacer de manera que valga para todas las instalaciones. Entonces, como hay muchas las actuales con la Nutri-Tech Pro, pues perfecto, porque tú le puedes mandar la señal independiente. Sí. Aquí tenemos ventilador, la rejilla exterior donde tenemos el filtro. Siempre a la entrada tenemos el filtro. En el lado izquierdo tenemos ventilador, pero en la salida no tenemos filtro. Vale. Tenemos rejilla sin filtro. Vale. No hace falta filtro en la salida. El componente principal más importante, las cámaras de reacción. Internamente tenemos la lámpara y por fuera, enganchado a pieza metálica, la celda de reacción. En la parte de arriba tenemos el balastro, que es el que alimenta a las lámparas. Y he dicho que esto tiene una luz, ¿no? Esta luz de aquí es la que, digamos, señaliza que las lámparas están encendidas o están apagadas. Si la lámpara no se enciende, el LED, en vez de encenderse, se queda apagado o empieza a parpadear. Conjunto metálico exterior, el cual está compuesto de electróbula 1 hacia la balsa y electróbula 2 a bidón o hidrante. Entonces, cuando se activa la función de riego manual, la electroválvula 1 se activa 30 segundos para desahogar la presión que hay concentrada y luego se cierra para que todo el aire que hay enriquecido vaya a la parte hidráulica. En la opción balsa se activa BIOS y se activa la electroválvula 1 continuamente. Y en la función de hidrantes, que es la fase gris, se activa BIOS y se activa la electroválvula 2, que es la que hace llegar el aire enriquecido hacia la tubería de hidrante. Siempre en todas las funciones, tanto de riego como balsa como hidrante,
la electroválvula 1 se mantiene abierta 30 segundos para desahogar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, función balsa, a través de una manguera flexible de 10, 17, si el modelo es modelo grande, se pone la sección de manguera más amplia, más gruesa, de 12 milímetros, 14, 16, depende del modelo y el caudal de aire que emita. Y esto llega hasta el pie de la balsa. Desde el pie de la balsa al interior de la balsa se mete una manguera con gotero integrado o manguera lisa, la cual podemos pinchar los goteros para emitir el aire enriquecido a esa balsa, la cual con unos adoquines y pesos a cada 5 metros hundiremos en la balsa. Y súper importante, en el extremo de la última manguera debemos poner un retenedor de presión de máximo 0,4 bares. Para así de esa manera, siempre que se active la electroválvula 1, tanto para una cosa como para otra, que siempre alivie. Si aquí ponemos un grifo y cerramos, evitamos de que alivie el motor y podemos sufrir averías. Función hidrantes. A través de la fase gris se activa y el BIOS como la electroválvula número 2 y de aquí sacamos el aire enriquecido hacia la tubería de hidrante, la cual el equipo se manda con el conjunto de electroválvulas y con este Venturi para que con este Venturi se pueda adaptar hidráulicamente a esa tubería de paso. Y obligando un poco con esta llave que pase el agua por el Venturi, cada vez que se active esa función de hidrante, se va a activar el BIOS, se va a activar la electroválvula y mandamos ese gas hacia esa tubería o ese hidrante o ese punto de hidrante, ¿no? Después de la tubería ponemos el mezclador. Estos mezcladores estáticos lleva siempre uno por vía, el cual simplemente hay que tener precaución de que se mantenga conectado a su conector, que lleva aquí siempre, pues cada día lleva un conector. Si tenemos la necesidad de, mientras regamos, robar algo de aire enriquecido hacia la balsa, podemos hacer un alivio a través de esta llavecita. Si la abrimos un poco, estamos haciendo que pase aire enriquecido hacia la balsa y lo podemos hacer por dos motivos. Uno, para mientras regamos tratar la balsa o un bidón, o dos, si el aire que metemos hacia la tubería es demasiado alto porque el sector es muy pequeño, podemos aliviar de aquí un poco y así de esa manera mandamos el aire enriquecido correcto hacia la tubería. Esa es la función desahogo balsa. Y ahora, función desahogo de hidrantes. Con esta llave de aquí, si la cantidad de aire enriquecido que estamos metiendo a los hidrantes es demasiado grande, esto normalmente se mantiene cerrado, siempre cerrado. Hacemos la puesta en marcha de los hidrantes y si vemos que es demasiada cantidad, ajustamos aquí y robamos para que ese aire se vaya hacia la balsa. Importante, si hay que ajustar estas llaves para algo, ¿vale? Una vez que se ajusten, es importantísimo desatornillar la manivela y quitarla para que nadie pueda manipular. El cuadro está compuesto de un protector de tensión para si hay un pico de tensión que se proteja todo el equipo. Primer magneto protege el neutro y fase marrón, que es la fase de riego. Segundo magneto va para la fase de negra, que es la fase de activación de balsa o manual. Y el tercer magneto protege fase gris, que es la fase de activación del hidrante. Entonces, estos contactores van asociados a estos relés. Entonces, tenemos varias maneras de activación. Si queremos activar el riego, lo activamos a través de señales de 24 voltios. Es común para todos. Si activamos esta señal, lo que hacemos es activar el relé de riego, el cual va asociado a un contacto y deja pasar la fase marrón, que es la que activa tanto BIOS como 30 segundos la electroválvula número 1. Ahora, si queremos activar la fase negra o activación de balsa, se activa a través de este reloj. Bien, a través de este selector, lo pones, ahí mismo está en off, se puede poner en temporizado o en acción de on directamente. O con las pestañitas, estas de aquí, se pueden ajustar
Cuantas más pestañas pongas hacia la derecha, más tiempo de activación le das, ¿no? Luego se pone en hora y listo. Y luego tenemos la activación de la fase gris, que es para los hidrantes, que va asociado a este relé de hidrantes, el cual se activa a través de esta segunda señal, que si le hacemos llegar 24 voltios, pues libera esa fase de gris, se activa el BIOS y se activa la segunda electroválvula de los hidrantes. Desde el cuadro se manda una manguera de 5 hilos hasta la caja esta de conexión, lo cual va asociada al conector macho 5 pin. La alimentación de BIOS únicamente requiere fase y neutro con la sección de cable requerida según el modelo, ¿vale? Y alimentación de 24 voltios a las dos señales de activación, que es la de riego y la de las hidrantes en su caso. Y como he dicho, la salida que va hacia la caja de conexión y 5 pin. Y ya está. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Y ya está, aquí estamos para lo que haga falta. Y eso sí, hay que vender muchos vídeos.